Bendiciones desde aquí, desde el Centro de Alabanza del Camino Cristiano. Soy el pastor Juan Antonio Saldaña y agradecemos siempre la sintonía de todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, y como siempre le damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que recibimos cada día. El Señor, hermano, nos bendice tanto que muchas veces dejamos pasar por alto el agradecerle al Señor, y qué bueno que tenemos una iglesia, un templo, un lugar en donde nosotros venimos cada fin de semana, los domingos a las 2:30 de la tarde, y entre semana los miércoles y los viernes, y podemos poner esas peticiones y traer todas esas oraciones delante de la presencia del Señor, que dice la palabra de Dios que los ángeles están llevando esas peticiones ante la presencia del Señor, suben del altar terrenal hasta el altar divino de la casa de Dios. Y bueno, es una grande bendición, hermanos, el poder nosotros saber, conocer esto y entender que tenemos un Dios todopoderoso que nos oye, pero también que nos ama y que nos ha llamado aquí en la ciudad de Austin. Y a usted, donde quiera que nos esté escuchando, nos esté mirando, pues le animamos a que siga adelante. Decíamos al comenzar aquí el servicio, la oración, ¿verdad? Dar una palabra de ánimo, una palabra que te levante, que te fortalezca, que te restaure, una palabra que te traiga salud, fortaleza, que te multiplique las fuerzas, que te saque del estado quizás que estás ahí desanimado, y que te animes en el nombre de Jesús y te levantes a hacer algo en la obra de Dios, a servirle al Señor, o que le des una palabra también a los demás, ¿verdad? De aliento, una palabra de fe, una palabra que edifique, una palabra que levante y fortalezca en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ya que sabemos que Él no cambia, todo cambia en la vida, los tiempos cambian. Este año 2020 cómo cambiaron las cosas, pero nuestro Dios no ha cambiado y su iglesia tampoco. Nosotros hemos estado aquí en el templo, hermanos, no hemos faltado ni una vez. Aquí estamos en nuestros servicios de entre semana, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. La iglesia tiene que seguir caminando, la alabanza tiene que seguir llegando hasta la presencia de nuestro Dios. A eso nos llamó el Señor. Dice la palabra de Dios, hemos estado estudiando sobre esto, como 7 veces el pueblo de Dios recibió una palabra, el pueblo de Israel, de parte de Dios por Moisés, y se la llevaba directamente a Faraón, a que dejara ir al pueblo de Dios a celebrarle fiesta en el desierto a el Todopoderoso. Y 6 veces le dice que va a ir a la presencia de Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y eso es lo que está también llamando Dios en esta ciudad, gente para que venga y le sirva, para que nosotros presentemos esa alabanza, esos frutos de labio que exaltan su nombre, para que le demos libertad a los cautivos en el nombre de Jesús, para que les demos una palabra de vida, una palabra que te va a despertar en ti el espíritu y te va a llamar la atención y te va a ayudar a tomar el tiempo para Dios, que es lo más importante en nuestra vida. Pero hablarte de un Dios todopoderoso que todo lo puede y que puede cambiar tu lamento en baile, y que puede cambiar cualquier situación que tú estés viviendo, que estés pasando. Pero hay que reconocer que el cielo gobierna. Así le dio una palabra al rey Nabucodonosor, Daniel, porque el rey Nabucodonosor era un hombre pretencioso, era un hombre que hacía muchas cosas grandes, ¿verdad? Grandes batallas ganó, y bueno, hasta el pueblo de Israel lo llevó cautivo, y tenía unas grandes construcciones, y vemos, ¿verdad?, cómo había en el lugar donde él estaba, ¿verdad?, se miraba la grandeza de ese rey, y él llegó el día, ¿verdad?, que se sintió tan grande el ser rey Nabucodonosor que hasta levantaba estatuas
grandísimas, a que la gente las adorara y se postrara ante ellas, pero llega un día en que Dios le quita su reinado y le dice: hasta que tú reconozcas que el cielo gobierna, hasta entonces vas a regresársete tu reinado, tu reino. Y así sucedió como Dios le dijo. Y por eso, ¿verdad?, es tan importante que nosotros dejemos la vida que estamos viviendo sin Dios, ¿verdad?, y sin darle tiempo al Señor, y por eso llega la palabra ante ti, ¿verdad? Desde aquí, desde el templo, llega la gente, ¿verdad? Para que sepa que qué hora es, dice uno, pues es hora de estar en la iglesia, es hora de estar en el templo, y no se nos pasa la hora, sino que aquí estamos glorificando a nuestro Dios con gozo, con alegría, con gratitud, con devoción, con reverencia y por supuesto también con fidelidad. Así que mucha gente, ¿verdad?, cree que por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría, hermanos, pero tantas gentes que hemos estado viendo en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, que lo han perdido todo, y muchos ya no se pudieron recuperar, pero muchos otros sí se han levantado de la cama y le han dado gracias a Dios, y es el tiempo de alabarlo y bendecirlo y agradecerle, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tenemos un Dios todopoderoso, misericordioso, que hace las cosas posibles y nos da principios divinos muy poderosos que hasta el día de hoy no han cambiado y siguen haciendo la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre el estar materialmente también bendecido por Dios y bendecido en todos los aspectos, ¿verdad? La familia que te ha dado, que Dios te guarde y te cuide, ¿verdad?, tu entrar y tu salir. Tenemos principios poderosos en la palabra del Señor, y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo 7, versos 7 y 8, que nos dice la palabra del Señor, porque es importante cuando vienes al templo que tú sepas que esta es casa de Dios y puerta del cielo, donde Dios te escucha, donde Dios te ha llamado para bendecirte, donde Dios te saca de tu casa, de tu hogar, para que vengas y le alabes, lo exaltes. Pero el Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nos da esta palabra poderosa en nuestro Dios. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego dice el 8: porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid y se os dará. No es que solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y también sabemos, ¿verdad?, qué pedir. También sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en la manera que nosotros debemos de pedirle al Señor. Pero este principio, hermanos, nos ha bendecido siempre, y Dios abre la puerta y Dios bendice, ¿verdad?, de una manera maravillosa, y no hay forma, ¿verdad?, de que nosotros nos quedemos callados. Como dijo el rey Nabucodonosor: conviene que yo declare los milagros y las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Y nosotros, ¿verdad?, sabemos que nuestro Dios nos ha respondido una y otra vez, que esta palabra poderosa, ¿verdad?, nos ha llegado a nuestra vida, y con unas sorpresas bien agradables, y con alabanza glorificamos a nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y nosotros queremos que este evangelio se vaya. Nosotros queremos que la gente sepa, hermanos, que hay un Dios bueno y maravilloso. Sabemos que el Señor dice, ¿verdad?, que en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios, ahí está la presencia del Señor. Ahí es donde usted va a venir a poner esas peticiones delante del Señor. Y qué bueno que sabemos de dónde viene, dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no ha cambiado, nuestro Dios sigue siendo el mismo y sigue bendiciendo a su iglesia hasta el día de hoy. Así que aquí estamos el día de hoy agradeciéndole a nuestro Dios, y como le digo, hemos estado todo este año 2020 agradecidos y agradeciendo y bendiciendo y exaltando y cantando y predicando, hermanos, y compartiéndonos con otros. Aquí se testifica, le damos tiempo al pueblo, a la gente, ¿verdad?, que le dé gracias a Dios, porque sabemos que de pronto la vida se complica y vienen situaciones difíciles, las cuales nosotros podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Qué bueno que tenemos, ¿verdad?, esa seguridad, esa confianza, esa convicción de que nuestro Dios es el que ha permitido que el día de hoy estemos aquí, llegando hasta el lugar donde ustedes se encuentran, y que a Él, ¿verdad?, le damos honra y gloria por ello, y que también está enviando esta palabra a través de las ondas que usted esté recibiendo de esta transmisión, y va a ser bendecido, porque de esta manera pues vas a ver que hay un lugar esperando por ti, una silla, ¿verdad?, en donde tú vas a venir y recibir la instrucción de la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras te van a hablar y te van a ayudar a que puedas hacer esos cambios necesarios en tu vida este año, ¿verdad?, que nos llega como sorpresa esta pandemia, y bueno, estábamos preparados, porque nuestro Dios, hermano, nos enseña que las cosas van a cambiar, las situaciones cambian, las enfermedades también, y puede llegar algo repentino en nuestra vida, pero si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Es el mismo Dios que nos ha ayudado en otras ocasiones y el que nos está ayudando también el día de hoy. Como le digo, nos da este principio la palabra de el Señor sobre lo que Dios está haciendo, hermanos, con su iglesia. Nos enseña la palabra que el que pide recibe, el que busca halla. Venimos a buscar la presencia del Señor, y dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Nos enseña el Señor qué hacer y cómo hacerle, y bueno, le damos honra y gloria primeramente a nuestro Dios, porque Él es el que permite que el día de hoy estemos aquí en el templo compartiendo con ustedes, y ustedes recibiendo la palabra del Señor, la poderosa palabra que va a traer esa bendición hasta tu casa donde tú estés, y te va a hacer que salgas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Y como te decía, estos principios divinos trabajan: el que busca, el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero también tenemos, ¿verdad?, a gente en la palabra de Dios que Dios ha tenido misericordia de ellos, sin que ellos estén buscando más que, ¿verdad?, en su dolor, en su situación difícil, en su llanto. Dios ha tenido misericordia, y el plan de Dios también es que nosotros vayamos y alcancemos a aquellas personas que están sufriendo, que están batallando, que no saben qué hacer, que llegaron a un punto en la vida en donde no sabes tú qué es la decisión mejor que debes de tomar, pero ya con la ayuda de Dios, ¿verdad?, lo que pasa en tu vida, Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Tenemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el verso 11, dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban muchos con él de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, dice la palabra de Dios. Esto es, ¿verdad?, lo que estoy compartiendo, la misericordia de Dios, hermanos, que llega a este lugar precisamente a enseñarnos cómo ama Dios a aquellos que están ahorita sufriendo, batallando, en lo que estén, en la enfermedad, en la escasez, en la ruina, en la pobreza, en la incredulidad, en el estarse preguntando por qué me está sucediendo esto a mí, cómo le voy a hacer para salir adelante, problemas con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa. Bueno,
hay situaciones muy difíciles en la vida que estamos siempre nosotros intercediendo y orando durante la semana. Hay gente que llama y nos unimos con ustedes en oración y bueno, creemos que nuestro Dios realmente está haciendo algo, aunque parezca, como dice el canto, que no está obrando, parece como que no está pasando nada. Desde que usted llama, Dios está haciendo algo, Dios está obrando, Dios está acomodando la situación y de repente, ¿verdad?, llegan las buenas noticias de que Dios ya te hizo el milagro, ¿verdad?, que necesitabas tú, el cambio que necesitabas tanto. Dice la palabra de Dios, cuando llegó a las puertas de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores, está diciendo el Señor también, ¿verdad?, el día de hoy. No llores o no estés desesperado o desesperada, porque el Señor nos está mirando, hermano, nos está escuchando. El Señor tiene cuidado de nosotros, sabe lo que estamos viviendo. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y luego dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pues cómo no iba a extenderse su fama, hermanos. No había manera de detener lo que Dios había comenzado con su Hijo amado, ¿verdad? Imagínense resucitar a un muerto, que la señora venía con toda aquella gente, la multitud llegando, también se encuentran la muerte y la vida, hermanos, y eso es lo que hace Dios también en estos días, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo. Cuando llevamos la palabra del Señor, llevamos la vida, llevamos la esperanza, llevamos otra oportunidad de parte de Dios, porque hay mucha gente que ya no va a tener esa oportunidad. Cuando conoces y aceptas a Cristo Jesús en tu vida como tu Salvador personal, las cosas cambian instantáneamente. Este joven, ¿verdad?, recibió la vida de nuevo y la esposa de nuevo. También se preparaban ellos para, venían llorando para tener los días de llanto, ¿verdad?, los días de que se recuerda la gente, ¿verdad?, el joven aquel, la gente diciendo también que venían caminando, ¿verdad?, como en estos días, todos los días, ¿verdad?, pasa jóvenes que pierden la vida en accidentes o en enfermedades, o niños que se enferman también y pierden su vida. Así estaba esta situación. No dice la palabra de que estaba enfermo, cómo se murió, pero nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ni que tocarlo, ni que decirle: sáquenlo y voy a orar por él a ver qué pasa. No, tocó el féretro, hermanos. Era tanto el poder y es tanto el poder también que nuestro Dios tiene en estos días, que cuando Él quiere hacer algo lo va a hacer. Tenemos un Dios que nos ama, hace un rato lo dije y nosotros lo sabemos porque nos ha ayudado en todo tiempo, ¿verdad?, y nos enseña con la palabra del Señor y con las cosas que nos pasan cuánto nos ama. No solamente Juan 3:16, ¿verdad? Sabemos ahí el amor de nuestro Dios, pero cada día, ¿verdad?, sentimos su amor, miramos su amor, cómo ha preparado el camino y lo que tenemos que hacer, y nos ayuda siempre en la obra de Él, y en nuestra vida nos bendice también cada día. Pues así lo hace, ¿verdad?, delante de toda aquella multitud. Sus discípulos estaban recibiendo un entrenamiento, hermanos, que les iba a ayudar en todo, en su ministerio. El tiempo que se iba a ir el Señor, ellos estaban preparados ya de que el Señor podía hacer aún lo que parece imposible, llegar a un lugar en donde parece que ya es demasiado tarde. Quizás aquella mujer, ¿verdad?, también habría dicho: ¿por qué no llegaste, Señor, antes? Algunos de ellos también, ¿verdad?, y pensando qué es lo que va a hacer el Señor, y toca el féretro y habla con el joven como si estuviera vivo. Dice la palabra de Dios que en la palabra del Señor encontramos, ¿verdad?, como el Señor dice: Él es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y mire, habla con Él como si estuviera vivo. A joven, a ti te digo, le dice, levántate. A ti te digo, a ti te estoy diciendo específicamente, le dice el Señor. Y Él tiene, ¿verdad?, esa intimidad con cada uno de nosotros. Aún aquellos, ¿verdad?, esta gente ni le conocía, pero dice la palabra de Dios, vendrá el día en que los muertos escucharán la voz del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que habremos quedado, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con el Señor y recibiremos al Señor en el aire. Ahí vemos, ¿verdad?, aunque cité otro texto, ¿verdad?, de otra parte de Tesalonicenses. Encontramos en la palabra del Señor, hermanos, cómo servimos a un Dios que nos enseña con la palabra y con las cosas que pasan, y el respaldo de la palabra también, ¿verdad?, que le da a sus discípulos el amor y el poder que tiene y que viene a través de la palabra. Y en esta día, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, nos está enseñando, hermanos, estos principios poderosos que nosotros estamos continuamente ejercitándonos en ellos y poniéndolos en práctica, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria sea a nuestro Dios. Tenemos ejemplos diferentes en la palabra del Señor. Quiero citarles a ustedes otro texto, ¿verdad?, otra historia también, de un hombre que estaba ciego. En Juan 9, del versos del 1 al 12, aquí encontramos otro ejemplo de alguien que estaba sentado, un hombre invidente, y aquel hombre estaba ahí en el lugar donde iban a pasar el Señor y sus discípulos. Y los discípulos, bueno, alguien siempre tiene que preguntar algo, y en esta ocasión dice la palabra que le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sabemos que todo es consecuencia del pecado, hermanos, las enfermedades, lo que le pasa a la gente, ¿verdad?, el pecado original. Y muchas cosas se heredan, otras enfermedades vienen a través de gérmenes como la que estamos ahorita viviendo, virus, ¿verdad?, que salen, o alguien los hace, o de pronto, ¿verdad?, aparecen también. Y esto, ¿verdad?, no es algo nuevo. Y vemos aquí a un hombre ciego que estaba sentado en un lugar, y dice la palabra de Dios cómo los discípulos preguntaron por qué él está en esta condición. Él pecó, pecaron sus padres. Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz sigue siendo nuestro Dios, y viene a ser luz también, ¿verdad?, para todos aquellos que reciben la palabra y que haces un cambio en tu vida. Cuando llega la palabra de Dios y tú entiendes que estás mal y que estás caminando equivocadamente, y que ahora quieres, ¿verdad?, que la luz del Señor te alumbre y que te enseñe el Señor el camino. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te alumbra el entendimiento. La palabra de Dios te ayuda a saber la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, lo que no es bueno, ¿verdad?, que nosotros estemos involucrados en eso. Hay gente que, bueno, se acostumbran a algo o heredan cosas, ¿verdad?, en sus vidas que vienen de los padres, de los amigos, de los parientes, y trabajan en eso, y sin darse cuenta pues están trabajando en algo, ¿verdad?, que no es bueno delante de Dios, y ni para la sociedad ni para la gente, ¿verdad?, tampoco. Hay gente que hereda una cantina y trabaja toda su vida en la cantina, y muchas veces ahí en las mismas cantinas matan a los familiares, o otros se quedan con ellas de la misma familia y siguen en el mismo negocio, ¿verdad? Igualmente en las drogas. Hay gente que está en esto toda su vida y no sabe ni por qué, y no sabe tampoco la diferencia de el bien y el mal, nada más hereda algo y se dedica a eso.
Hay gente que hereda prácticas, ¿verdad?, ocultas como la brujería y todo esto vienen de familia, en familia, tradición y se dedican a eso. Hay gente que se dedica a esto, al ocultismo y todo esto. Aquí en la ciudad hay gente así, hay gente que hereda prácticas de sus padres, familia, que leen cartas y todo esto y no saben que es algo malo, que algo que Dios abomina, que Dios no le agrada y que aleja a la persona de Dios y te mete directamente a un mundo espiritual muy peligroso y te lleva directamente al infierno, porque esa es la realidad, que la gente que anda en estas cosas, que no conoce al Señor, que no recibe al Señor, que no recibe la salvación, que no recibe al Hijo de Dios, que no recibe la palabra del Señor y lo que ofrece, ¿verdad?, una vida fielmente dedicada a servirle al Señor, a estar en los servicios regulares y a gozarte en ellos, venir con la actitud correcta y esforzarte para darle la honra y la gloria al Señor en todo, ¿verdad? Como dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, gloria sea a nuestro Dios. Esto es algo, ¿verdad?, que bendición es poder heredarlo a la familia, y queremos, ¿verdad?, también que los padres que no lo están haciendo, pues aún es tiempo. Hoy es el día de la salvación. Dios te está ayudando a que recibas la palabra y que puedas tú decir, bueno, yo ya no quiero seguir viviendo así, yo ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, y poner mi vida en las manos del Señor. Y yo sé que puedo hacer la vida de una forma diferente, yo sé que puedo salir adelante. Hay gente que piensa, no, pues si no sigo haciendo esto me voy a quedar en la ruina, me voy a quedar sin nada, me voy a quedar en la pobreza, y no es así. Se abren muchas puertas cuando tú le haces caso a Dios, cuando tú oyes la voz de Dios, entonces Dios te va a abrir la puerta, ¿verdad?, para que tú puedas hacer esos cambios. Quizás batalles, claro que sí, pero, ¿verdad?, Dios no te va a dejar y te va a dar entendimiento y sabiduría para que puedas realizar esos cambios que necesitas que hacer, tanto, ¿verdad?, tan importante. Y dice la palabra del Señor, nos estamos en San Juan capítulo 9. Entre tanto que estoy en el mundo, dice el Señor, luz soy del mundo. Yo estaba hablando, ¿verdad?, espiritualmente. Aquí habla el Señor espiritualmente y físicamente, porque este hombre estaba invidente, totalmente en tinieblas, no miraba nada, ¿verdad?, desde su niñez. Dice, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Algo que se oye como tan simple, ¿verdad? Él en la obediencia hizo, quizás iba, ¿verdad?, dando ahí, golpeando con las cosas y pensando qué irá a pasar cuando llegue y me lave, voy a recibir la vista, qué irá a hacer, ver todo, ¿verdad?, con una visión perfecta, porque eso es lo que nos da el Señor, hermanos. Vemos en la palabra del Señor que los milagros que ha hecho Dios en la palabra, hermanos, como a Naamán, que lo sana de la lepra. Dice la palabra de Dios que le quedó su piel como la de un niño. Imagínense cómo le quedarían los ojos a este hombre, que recobraron vida, sus ojos, todo lo que es el ojo, ¿verdad?, recobrar la vida de nuevo. Y como lo hace el Señor, hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, que el Señor nos enseña, ¿verdad?, a tener fe en lo que estamos haciendo, a creer la palabra de Dios. Por eso, de muchas maneras, el Señor hizo los milagros, para que nosotros, hermanos, sepamos que no es realmente el acto de cómo se está haciendo en este caso el lodo, ¿verdad?, sino que es el poder de Dios. Esto es lo que hace la diferencia, lo que ha hecho la diferencia siempre entre la vida y la muerte. Como le decía hace algunos momentos, el cambio, ¿verdad?, que tú vas a comenzar en tu vida, Dios te va a ayudar a hacerlo.
Dios es el que va a permitir que te vengan fuerzas cuando las necesites y estés dudando, y te va a ayudar a que puedas hacer ese testimonio como este hombre ciego, ¿verdad? Que vemos en la palabra del Señor, que primeramente vienen los vecinos y dicen, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Y después los fariseos lo interrogan también, y luego después van con los padres también a decirles, es el hijo de ustedes. Y sí, es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo recobró la vista, hermanos. Y eso es lo que ha hecho Dios, y es lo que quiere hacer el Señor el día de hoy también con cada uno de nosotros. Traernos un cambio necesario, un cambio real. Lo que nadie puede hacer, Dios lo va a poder hacer el día de hoy en tu vida, como lo está haciendo con muchos en cada congregación de aquí de la ciudad de Austin. Qué bueno que pasamos, ¿verdad?, este año por esta pandemia, ¿verdad?, que vivimos, que pasamos, hermanos, y también qué bueno porque no dejamos de congregarnos. Aquí estuvimos, la gente vino, unos vinieron, otros no. ¿Qué importa? Lo que importa es que siempre hubo alabanza, siempre hubo oración, siempre hubo agradecimiento para nuestro Dios, siempre estuvo la palabra de Dios fluyendo, y aquí estaremos hasta que el Señor lo permita. Padre, te damos honra y gloria y muchas gracias el día de hoy, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña este principio que está ahí disponible, Señor, siempre en tu casa, en tu presencia, Señor, en la oración. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tú nos has bendecido, Señor, cada día, Señor, con lo que nos hace falta. Este día te pedimos por aquellos que están, Señor, en este momento creyendo también y recibiendo lo que tú, Señor, estás bendiciéndoles con ellos, Señor. Declaramos, Padre Santo, que esa oración está llegando hasta tu presencia, y que todo aquel que está uniéndose, Señor, juntamente con nosotros, que reciba, Padre Santo, lo que ha puesto en oración delante de ti. Te damos honra y gloria y muchas gracias por todo, Padre bendito, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Hermanos, bendiciones desde aquí, desde el Centro de Alabanza del Camino Cristiano. Si quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo al 512-828-9928. Si necesita oración o más información sobre la iglesia, hágalo. Aquí estoy para darle la información necesaria. Que el Señor te bendiga.